Lo digo una vez más. Todo lo que nosotros tenemos en Cristo, todas las promesas que Dios nos da, todo lo que nosotros vamos a hacer, vamos a llegar a hacer, lo que el Espíritu Santo ha prometido a través de su palabra para que nosotros seamos, está íntimamente desarrollado o ligado, a nuestro estudio de la palabra, a nuestro compromiso. Ahora, y no me refiero a un estudio con un conocimiento, sino con un compromiso y una determinación a obedecer la palabra de Dios. El Salmo 1 nos habla acerca de cómo debe de ser nuestra vida para que llegue a dar fruto en todo tiempo y que nuestra hoja no caiga. Y es meditar la palabra de Dios. Claro que si nosotros lo llevamos a este tiempo, pues es leer la palabra, conocer la palabra, meditar en la palabra de Dios, que ella llene nuestros pensamientos y obedecer la palabra de Dios. Santiago complementa esto cuando dice, no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener la sabiduría, la inteligencia, la capacidad que proviene de Dios para poder estudiar la palabra de Él. Porque, por ejemplo, hay pasajes que nos dicen qué hacer. Pero cuando leemos este pasaje de Gálatas 5 y que nos está hablando acerca del fruto del Espíritu, pues ahí lo único que hay que hacer es confiar, agradecer al Señor y tener esta gloriosa esperanza que entre más me voy relacionando con Dios, el Espíritu Santo está desarrollando estas características en nuestra vida. Quizá no somos los que quisiéramos ser, pero ya no somos los que éramos antes. Y esa es una gran bendición. En esto descansamos. Todavía no somos los cristianos tan perfectos que quisiéramos, pero ya no somos los pecadores que se deleitaban en la maldad. El Señor nos ha rescatado y su obra es perfecta. Y como les decía el domingo, cuando nosotros leemos las características de lo que el Espíritu Santo está haciendo, de lo que es la vida de un creyente, de un cristiano, debemos de verlo con esperanza, con alegría. Si están aquí esta noche, hermanos, o sea, al abrir la Biblia y mirar lo que es un cristiano, tenemos que alegrarnos y regocijarnos y decirle al Señor, gracias porque a esto estoy llegando. Gracias, Señor, porque esto es lo que tú estás formando en mi vida. A lo mejor mis palabras, mis acciones, lo que veo alrededor, todavía no me muestran que esto es así, pero te creo a ti, Señor. Por eso te obedezco, por eso sigo confiando en ti, por eso sigo leyendo la palabra, por eso sigo orando, porque quiero llegar a ser lo que tú ya prometiste que yo soy. No es, voy a ver si alcanzo. Esto es, tenemos una meta segura, tenemos una victoria segura, tenemos esta convicción. El Espíritu Santo nos está formando. Amén. Entonces, vamos a Gálatas 5:22, por favor. Solamente vamos a leer el 22 y 23, que es donde nos habla acerca del fruto del Espíritu. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. No hay ninguna ley que condene estas cosas. Hermanos, si se fijan, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es, esto produce el Espíritu Santo en ti. Nuestra mentalidad religiosa, si lo leemos con los lentes de la religiosidad, leemos, tienes que tener amor, tienes que tener alegría, tienes que tener paz. Pero eso no es lo que está diciendo la Biblia. La Biblia dice, el Espíritu Santo está desarrollando en ti. Y eso es lo que nos llena de gozo, de alegría. Cuando nosotros estamos en esta comunión con el Señor, entre más tiempo pasamos con Dios, más tiempo pasamos estudiando la Biblia, más tiempo pasamos en oración, nuestra fe crece y somos más sensibles
a mirar la obra de Dios. Esto es descansar en la gracia de Dios. Esto es descansar en la obra de Dios. Señor, tú lo estás haciendo. Entonces, ¿yo puedo hacer lo que quiera? No. Necesito orar. Necesito obedecer la palabra. Necesito conocer la palabra, porque esto es lo que me permite mirar, disfrutar la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Entonces, esto es lo que el fruto del Espíritu va a producir. Y hago en 2 minutos un resumen de lo que hemos estudiado estas semanas. El amor que produce el Espíritu Santo no lo puedo producir por mí mismo. ¿Por qué? Porque la primera característica de este amor es que yo voy a amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Y lo primero que tengo que hacer es rendir mi vida al Señor Jesucristo. La gente que no ha rendido su vida a Cristo, que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, no puede experimentar el amor de Dios. Aunque Dios le ama, estas personas, quienes no se han rendido a Cristo, viven en un vacío. Sienten que no son amados. Porque al ser lavados con la sangre de Cristo, se quita la barrera del pecado, disfrutamos el amor de Dios. Y a partir de ahí, el Espíritu Santo nos capacita para amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y también nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. C.S. Lewis hace un comentario acerca de en este pasaje y dice una expresión que me llama la atención y dice C.S. Lewis: cuando la Biblia me dice que ame a mi prójimo como a mí mismo, no me está diciendo que me debo de amar primero yo. Lo que me está diciendo es que hay días que me despierto y yo mismo me aborrezco. Me caigo mal. Me doy cuenta que yo soy tan despreciable que si otra persona fuera, a lo mejor no me hablara. Pero aún así, dice C.S. Lewis, cuido mi cuerpo, no lo maltrato, lo alimento, lo fortalezco y no le hago daño. Entonces, tengo un prójimo que no es perfecto, que no me cae bien, que muchas veces actúa como no quisiera yo, que a veces siento que me lastima o me lastima, pero ahí el Señor me dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, con tus defectos, errores y todas las cosas. Lo siguiente que dice la palabra de Dios, la alegría. La alegría no se compra con las cosas materiales, esa es la felicidad. La alegría no es lo mismo que la felicidad. La felicidad tiene que ver con las cosas que yo puedo adquirir, pero desaparecen. La alegría tiene que ver con esta convicción de que soy amado por Cristo y Él está obrando en mi vida. La paz no quiere decir ausencia de problemas o dificultades, sino la paz es la capacidad de confiar en el poder de Dios en medio de esas dificultades. Vamos a ser quebrantados, vamos a ser afligidos, pero el Espíritu Santo nos recuerda: eres amada por Dios, eres amado por Dios, Él está contigo, su poder está a su favor, eres de su familia, no te sientas mal, aquí estoy contigo. Hermanos, esta es la paz, Dios está conmigo. Lo siguiente es la paciencia. Tengo la convicción de que el Espíritu Santo está obrando en la vida mía y de alguna forma me está perfeccionando, aunque las circunstancias digan lo contrario. Y como sé que Dios está trabajando en mi vida, no tengo que competir con nadie. El Señor lleva su ritmo con cada quien. La amabilidad. Somos amables. Demostramos con humildad y con generosidad el carácter de Dios en nuestra vida. La bondad es reconocer que solamente Dios es bueno, pero que podemos ser un instrumento en sus manos y poder mostrar esa bondad a los que nos rodean. La fidelidad del Espíritu Santo produce una fidelidad en nosotros. Cabe mencionar que no es lo mismo fidelidad a lealtad. La lealtad es producto de nuestra decisión humana en las organizaciones, en el trabajo, en una asociación. Pero la fidelidad que produce el Espíritu Santo es una fidelidad a la palabra de Dios, a Dios mismo, con todo lo que somos
y con todo lo que Él nos ha confiado. Después la humildad, que fue lo que vimos el martes pasado. La mansedumbre y la humildad. Someter todos nuestros talentos para la gloria de Dios. Y hoy terminamos con lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 5:23. En la Reina Valera dice, y templanza. La templanza es el dominio propio. Y cabe mencionar que dominio propio no es igual que fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se desarrolla por nuestra capacidad humana. Un programa de rehabilitación, un centro de rehabilitación que rescata a personas que están en adicciones, y estas personas desarrollan la fuerza de voluntad de tal manera que pueden soportar en su cuerpo todos los procesos y vencen alguna adicción. El programa de Alcohólicos Anónimos, que tiene muchas generaciones funcionando y que ayuda a las personas a desarrollar a través de 12 pasos su fuerza de voluntad, enfatizando en una necesidad. Pero la fuerza de voluntad puede ser usada tanto para el bien como para el mal. Cuando nosotros nos damos cuenta de la gente que tiene fuerza de voluntad, que son disciplinados, que tienen un carácter firme acerca de algo, pero tanto puede ser usado para el bien como para el mal. Esa es la fuerza de voluntad. Vemos a un atleta que se está preparando para las Olimpiadas o a un futbolista para el Mundial. Su entrenamiento requiere fuerza de voluntad. Recuerdo una vez que estaba viendo la entrevista de Michael Phelps, aquel nadador que tiene el récord de medallas obtenidas, y a él le preguntaron cuál era el secreto de su éxito, y él dijo, no hay navidades, no hay Día de las Madres, no hay cumpleaños, no hay cena con la familia, no hay días festivos, solamente hay entrenamiento, entrenamiento y entrenamiento. Y no tienes deseos a veces de comer algo, de salir, y dice él, claro que sí, pero me someto a la meta que quiero llegar y puedo tener esa fuerza de voluntad porque quiero obtener estas medallas. Ahora, al final de cuentas, eso se parece mucho a lo que dice el apóstol Pablo. Tenemos que correr porque ustedes y yo, hermanos, estamos corriendo por una corona incorruptible, por una corona eterna. Mientras que ellos, los atletas, dice el apóstol Pablo, corren por una corona que habrá de desaparecer. La fuerza de voluntad sirve para esta tierra, pero no tiene efecto en la eternidad. El dominio propio, lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, tiene que ver con la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que es el dominio propio o la templanza? Número uno, como hemos visto, no es lo mismo dominio propio que fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad cualquier persona lo tiene, pero el dominio propio es algo que da Dios. Si van conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, es un pasaje muy conocido. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo dice lo siguiente: Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio es dado por Dios. Tú no lo puedes desarrollar. Es fruto del Espíritu. Es una muestra de gracia. Que se desarrolla, que el Espíritu Santo lo está desarrollando, conforme nosotros nos alimentamos de nueva cuenta de la palabra, de la oración, reconociendo nuestra dependencia de Dios. Pues es Dios quien da el dominio propio. Y lo da a todos aquellos que nos rendimos a la autoridad de Cristo y nos sometemos a su señorío. Si gusta notar qué es el dominio propio es la capacidad de resistir el mal o el pecado. Es la capacidad de resistir al diablo.
Es la capacidad de no dejarnos influenciar por la ideología del mundo. Es la capacidad de vencer las tentaciones que nos quieren apartar del Señor. Y sin Cristo, esto no se puede hacer. Todo inicia en el momento en que nos rendimos al Señor Jesucristo. A partir de ahí, empieza a desarrollarse en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Una persona puede tener la fuerza de voluntad para vencer una adicción, pero sigue siendo presa del pecado. Sigue siendo controlado por la ideología del mundo, por las tentaciones de Satanás, y todo ser humano que ejerce la fuerza de voluntad, por lo regular cuando domina cierta área en su vida, tendrá otras vías de escape. Por eso usted mira a alguien que pudo vencer el alcohol sin rendirse a Cristo, se llena de orgullo, de soberbia, porque siente que Él lo ha hecho. Mientras que el fruto del Espíritu Santo nos permite vencer la tentación, vencer a Satanás, huir del enemigo, pero no nos quedamos con la gloria nosotros. Lo hacemos porque reconocemos que es la obra de Dios en nuestra vida. ¿Se da cuenta cómo cambia esto? O sea, lo que hace el Espíritu Santo es conducirnos a darle toda la gloria, toda la honra y el reconocimiento al Señor. ¿Dónde vemos nosotros? Me gustaría que fueran conmigo a otro pasaje donde encontramos la explicación del dominio propio. Efesios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 5. Vamos por favor a la palabra del Señor. En este pasaje el apóstol Pablo nos habla y es donde encontramos la mejor descripción de lo que es el dominio propio. Nosotros podemos tener la fuerza de voluntad, a lo mejor hasta de someter nuestras palabras. Y fíjense, esto es lo que puede hacer una religión. La religiosidad o una religión tiene la capacidad de ayudarte a desarrollar la fuerza de voluntad. A través de chantaje, a través de temor, a través de amenazas o a través de ofrecerte un puesto, una jerarquía, un avance. Y tienes algo en mente, tienes una meta y la puedes llevar a cabo. Si cambias de ropa, pronto llegarás a ocupar un lugar de importancia. Si ya no vas a tal parte, si ya no escuchas esta música, si ya no te relacionas con estos amigos, si te cortas el pelo de esta manera, si te pintas o no te pintas, si empiezan a poner condiciones, cosas que puedes hacer, pero no necesitas a Cristo para eso. ¿Cuántas religiones o cuántas sectas viven como un estándar de santidad con cosas que se pueden hacer por la fuerza de voluntad? Pero la vida en Cristo, como dice Pablo en Romanos 14, el reino de los cielos no consta de comida, bebida o algo exterior, sino que el reino de los cielos es gozo, paz y poder en el Espíritu Santo. Para tener esta alegría, para tener ese poder del Espíritu Santo, necesito someter mi carne, clamar al Señor, orar todos los días, leer la palabra, obedecer la palabra, rendirme al señorío de Cristo, y no tiene que ver con la apariencia, tiene que ver con lo que está dentro. O sea, toda obra del Espíritu Santo, amados hermanos, inicia de adentro hacia afuera. Por eso el fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter. Cuando los Gálatas estaban recibiendo el Evangelio y estaban creciendo en Cristo, llegaron los judíos y quisieron imponerles cosas externas. No comas carne de puerco, circuncídate, guarda el sábado, toca el chofar en la reunión de adoración, haz diferentes prácticas. Todo tiene que ver con la fuerza de voluntad. Y Pablo dice, si ya empezaron en Cristo, continuemos en Cristo. Nada externo te puede cambiar. Pablo les escribe a los colosenses y les dice, porque aparentemente todas estas prácticas
el no tocar, el no escuchar, el no hablar, el no comer, el vestido, el adorar a los ángeles, dice el apóstol Pablo, el tener una vida rígida por fuera, aparentemente es una piedad, pero no tiene ningún poder para ayudarnos a vencer nuestra naturaleza pecaminosa. Es decir, puedes tener toda una apariencia externa guiada por tu fuerza de voluntad y aún así estar lleno de pecado, porque la fuerza de voluntad no tiene la capacidad para poder vencer el pecado. Pero el dominio propio es la capacidad que está desarrollando el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para luchar contra el pecado. Efesios 2, versículo 1 al 5, dice la palabra de Dios: en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, dice la palabra de Dios. Ni siquiera tenían vida, o sea, no había nada. Estaban muertos, dice el apóstol Pablo. En sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. No tenían la capacidad para distinguir lo que el mundo estaba influenciando, no tienen la capacidad para distinguir la influencia del mundo. Por lo tanto, se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. ¿Se da cuenta cómo el apóstol Pablo está hablando de los tres enemigos que hay? Primero está hablando acerca de la influencia del mundo y luego habla de Satanás, que es el espíritu que abarca en todos los aires y que gobierna sobre los que están en desobediencia. Y luego en el versículo 3, si está conmigo, en el versículo 3 Pablo habla del enemigo más peligroso que hay. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. El enemigo más peligroso que tenemos no es el mundo o el diablo. El enemigo más peligroso que tenemos somos nosotros mismos, nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Y el apóstol Pablo dice, en ese tiempo ustedes vivían así, impulsados por los deseos pecaminosos, siguiendo tu propia voluntad y cumpliendo tus propósitos. Ok, entonces vamos a renunciar a nuestros planes, a nuestros deseos y vivir una vida sin ambición. No, eso no es lo que está diciendo la Biblia. Al rendirnos a Cristo, aún nuestros anhelos son santificados. Al rendirnos a Cristo, aún nuestros propósitos son santificados. El Salmo 37 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón o los anhelos de tu corazón. Lo que está diciendo el salmista es, tus anhelos al estar en Dios también serán santos. No es que Dios va a cumplir cada capricho que nosotros tengamos. No, aún nuestros anhelos y nuestros deseos serán puestos por Dios y serán santos, serán buenos. Pero esto no quiere decir que va a ser santo y que escuchamos la palabra santo y pensamos que tiene que ser encerrados en la iglesia y no disfrutar la vida. No, es vivir la vida, escuchen bien, el dominio propio es vivir la vida, es disfrutar la vida que el Señor nos da sin ser dominados por el mundo, controlados por Satanás o dominados por el pecado. Es gozarnos en lo que el Señor nos da. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Qué hermoso es esto. Deme 2 minutos para explicarle lo que es misericordia y lo que es gracia.
¿Sí? Dice Pablo en el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia. ¿Qué es la misericordia? Misericordia es merecer un castigo y no recibirlo. ¿Te das cuenta cómo el apóstol Pablo viene hablando y diciendo, vivíamos influenciados por el mundo, éramos gobernados por el príncipe de los aires, vivíamos complaciendo nuestros deseos pecaminosos, merecíamos la muerte y el castigo, y en lugar de eso, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, en lugar de castigarnos, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Esa es la misericordia. Y luego Pablo dice, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvos. Gracia es recibir una bendición que no nos merecemos. Lo digo de esta manera. Misericordia es merecer ser castigados y no recibir ese castigo. Y gracia es no merecer las bendiciones y aún así recibirlas. Son salvos por gracia. Por eso la gracia acaba con nuestro ego. Dios está consciente que no me merezco su salvación, pero aún así murió por nosotros. Y luego dice el apóstol Pablo en Romanos, si cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos, no nos dará con Él todas las cosas? Ya no eres enemigo de Dios, ya no eres enemiga de Dios. Eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios y Él está obrando en tu vida. Ya no pertenecemos al mundo, ya no le pertenecemos a Satanás, ya no somos esclavos de nuestra carne, ahora luchamos contra nuestro pecado. Y el versículo 10 del mismo capítulo dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este es el dominio propio. Me da la capacidad de vencer el pecado, el mundo, y ya no soy esclavo de Satanás, pero también me capacita para empezar a andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Dios tiene planeado una vida llena de bendiciones, llena de victorias, llena de triunfos, llena de oraciones contestadas, llena de la abundancia de su espíritu, llena de libertad, llena del poder de Dios. Esa es la vida que tú tienes. Esa es la vida que Dios promete. Pero no podemos hacerlo con nuestra fuerza de voluntad. Necesitamos orar. Necesitamos llenarnos de la palabra para conocer el camino que Dios ha marcado y empezar a avanzar en base a eso que Dios ha planeado. ¿Quieres conocer cuáles son las buenas obras que Dios tiene para ti? Ora. ¿Quieres conocer cuáles son esas promesas que Dios tiene para ti? Lee la Biblia. ¿Quieres tener poder para vencer las tentaciones? Ayuna. Hermanos, no hay otra cosa. Y nada cuesta dinero, solamente determinación, fidelidad, obediencia. Señor, yo quiero llegar a ser todo lo que tú quieres que yo sea. Ora, lee la Biblia, sé fiel a Dios. No hay otro camino. Este versículo 10 de Efesios 2 nos abre los ojos a esto. Dios nos ha creado para buenas obras y Dios ha dispuesto de antemano estas buenas obras para que las disfrutemos y las pongamos en práctica. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Démosle gracias a Dios por ello.
Oramos, amados. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos llenes, nos sacies, que cada día podamos tener esta convicción y esta firmeza de que tú estás con nosotros. Bendice a mis hermanos. Abre nuestros ojos, abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver la grandeza de tus promesas y caminemos en fe en esas buenas obras que tú ya has diseñado para cada uno de nosotros. Gracias por la capacidad que nos das de vencer el pecado y de vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.